La mañanera de Ángel Sabatina, correspondiente al sábado 20 de diciembre del año 2025. No obstante que estamos entrando de lleno a las festividades navideñas, hay que comentar este tema, que es un tema serio, si es que hubiere alguno. Es un tema que tiene que ver con las relaciones entre gobiernos, no entre países, pues que las relaciones entre países no es que no existan, pues, sino tienen que concretarse en la relación entre los gobiernos. En México hay una tradición que raya en la extrema hipocresía en lo que se refiere a las relaciones con otros países, en lo que específicamente se refiere a los gobiernos de esos países. Los mexicanos, tanto los ciudadanos, la población en general, como los integrantes del gobierno en turno, son dados a criticar, a veces de manera burlona, a veces de una manera muy dura, exagerada, a otros gobiernos y a los que lo encabezan, si no es que a funcionarios específicos. Nos seduce hablar negativamente de otros países, de otros gobiernos. Eso lo hemos hecho desde hace siglos, diría. Con el México independiente y particularmente ya en los últimos decenios, los mexicanos empezamos y fuimos educados, que todavía persiste en algunas escuelas, de odiar a los Estados Unidos, que nos robaron la mitad del territorio, que Texas, que esto, que el otro, etc. Los países que tienen una visión de futuro no viven anclados en esas agresiones o en esos agravios del pasado. No se olvidan, por supuesto, pero no deben normar nuestra vida presente y futura. Pero hay algunos países que toman esas cosas del pasado para eludir los cambios que deben tener lugar en ese país. México es un ejemplo clarísimo de esa propensión a vivir en el pasado, agravios, en algunos casos reales y en otros inventados. Otro país que es muy similar al nuestro en ese sentido es la República Popular China. Tienen agravios con Japón desde tiempo inmemorial, y que si Taiwán lo recuperaremos. Y una dice, señores, ya párenle, pues. Y en las últimas semanas, a raíz de esta situación que se ha generado en Venezuela, con una pobreza argumentativa que preocupa por parte de nuestra presidente, se ha lanzado a una cruzada para aparecer ante los mexicanos como alguien defensora de la soberanía venezolana y también de manera indirecta de la nuestra. Ahora se ofrece para que México, a través de funcionarios de la Cancillería y del Ejecutivo, medien en el conflicto Estados Unidos-Venezuela. Por supuesto que no paran las carcajadas en Washington, en el Departamento de Estado y en la misma Casa Blanca. Pero llegamos a un cinismo que debe preocuparnos. Es sorprendente que la anticientífica insista todavía en el bloqueo a Cuba. Lo que hay es un embargo. Son dos cosas completamente diferentes. Cuba no está bloqueada por país alguno. Eso es una mentira. El único bloqueo que ha padecido Cuba, en realidad lo padecieron los soviéticos cuando Estados Unidos impidió que llegaran a esa isla barcos con algunos cohetes y proyectiles, etc. Ese fue bloqueo y duró unos cuantos días. Lo que hay con Cuba es un embargo por la expropiación de empresas de capitales norteamericanos
que no recibieron la justa y obligada compensación. Pero Cuba negocia, exporta e importa de decenas de países. Recibe ayuda incluso alimentaria de los Estados Unidos por miles y miles de toneladas de granos, de pollo, etcétera. Pero usan ese cliché del bloqueo que carece de todo sentido. Pero hay algo más. Somos o estamos siempre listos para criticar a los Estados Unidos y decirnos los ofendidos o llamar ofendidos a países que han masacrado a su pueblo, que han acabado, destruido el país, los cubanos, Venezuela, Nicaragua. Y dice uno, a ver, señores, ¿cómo es posible que en las condiciones todavía actuales, después de que durante decenios apoyamos a los cubanos, les dimos créditos por cientos de millones de dólares que jamás pagaron un solo dólar de intereses hasta que Peña Nieto borró esa deuda? Así son los cubanos, una sarta de sinvergüenzas y ladrones. Venezuela el gobierno, el anterior, Hugo Chávez y han destruido una economía exitosa. Pero además, no se han contentado con eso, sino que se ha convertido eso en un claro ejemplo de narcogobierno. La mayor parte de sus altos funcionarios son narcotraficantes, así como lo fue Evo Morales mientras estuvo en la presidencia de Bolivia. En esas condiciones, pues, en vez de entender esa realidad, acudimos a una mercancía desgastada desde el siglo XIX, la soberanía, dicen ellos. En las condiciones actuales del mundo, la soberanía ha sido hecha a un lado para sustituirla por lo que se llama colaboración e interdependencia. No hay un solo país que pueda decir, yo soy soberano. Eso no existe ya. O se colabora en la lucha contra el crimen, en el intercambio de inteligencia, en los apoyos educativos, científicos, culturales, turísticos, etcétera, pero se colabora. En este momento no hay, repito, un país que pueda decir somos soberanos completamente y esto. Eso, repito, ya no existe. Es el subterfugio de gobiernos autoritarios y demagógicos que lo único que quieren es evitar que el resto del mundo vea cómo está México. No quieren que nos toquen ni con el pétalo de una palabra. Pero eso sí, criticamos al medio mundo. Por eso pregunto yo, ¿por qué tan delicaditos? ¿A qué se debe esa cosa de no, la soberanía y no permitiremos, cuando el 84% de nuestras exportaciones va a los Estados Unidos y el 9% a Canadá? ¿Cuál soberanía? ¿Cuál independiente? No, señores. Tenemos una estrechísima interdependencia económica y también política. Pero estos son hipócritas, son una sarta de sinvergüenzas que utilizan esa expresión que no entienden su debido y actualizado significado para mantener un aislamiento que les permita seguir atropellando la democracia mexicana y los derechos más elementales de decenas de millones de mexicanos. Valdría la pena que dejaran esas cursilerías y esa hipocresía y empezaran a intentar ser, dudo que lo logren, un gobierno moderno, actualizado y sobre todo con visión de futuro. En la medida en que no, ni siquiera lo intenten, México va a seguir yéndose hacia el fondo del precipicio. Ese es el México de Morena y por lo que se ve, parece que seguirá siendo así durante muchos años. Espero estar equivocado.
Por lo pronto, muchas gracias por su presencia aquí y nos vemos el lunes a las 6 de la mañana en la Mañanera de Ángel. Gracias por su presencia. Nos vemos.